apoyo del anticristo y al apoyo de las ideas contrarias a la ley de Dios. Por eso, como pueblo de Dios, debemos permanecer en la verdad. ¿Estamos bien con el micrófono? ¿Todo está bien? Muy bien, debemos permanecer de acuerdo con el equilibrio de la verdad. Vale decir, necesitamos comprender exactamente las bases y los hitos de la creencia cristiana. El cristianismo tiene su fundamento en la Biblia. Desde que el Señor declarara su verdad a través de Adán y Eva, para publicarla al mundo entero, y que fue a su vez comunicada a los descendientes de éste, hasta los días de Moisés en que se inicia la escritura para el pueblo de Israel, comenzando con los escritos de la ley de Moisés o Pentateuco. Desde entonces, todos los creyentes de la verdad han edificado sobre el fundamento de estas enseñanzas. Y por lo tanto, lo que se enseñó desde esa época en adelante por los profetas, que son los que forman el canon bíblico, esa verdad se convierte en el fundamento para la iglesia de Dios, para la iglesia cristiana. Lo que significa que no puede existir un movimiento llamado cristiano que se levante en este mundo sobre bases que no estén fundamentadas en los escritos de la Biblia. Porque si lo hace, entonces estaría distorsionando la verdad. Estaría entonces confundiendo a los demás con la idea de que hay nueva luz contraria a la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Las enseñanzas de la Biblia son eternas y no va a moverse ni un bloque ni una clavija de las verdades que han sido presentadas por los patriarcas y los profetas. Así que vamos a ver a continuación qué fue lo que enseñaron los patriarcas y los profetas en relación con una doctrina que es, diríamos, un hito fundamental en el cristianismo, el asunto de la inmortalidad del alma y el asunto de la resurrección. Estas dos cosas están atadas, están unidas, porque si hay inmortalidad del alma, entonces la resurrección ya no puede existir. Y si hay la resurrección, entonces la inmortalidad del alma ya no puede existir. Así que estas dos no pueden hallar conciliación, siempre va a haber contradicción. Por lo tanto, deben explicarse estas dos cosas a la luz de las Santas Escrituras. Cómo es presentada la vida eterna, la inmortalidad, en relación con lo que es la creencia en la resurrección. Para entender estas cosas nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver desde los inicios de la existencia humana cómo es que se presenta la vida eterna y la resurrección en relación todo esto con el pecado. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. El Señor, después de crear al hombre y a la mujer y ponerlos en el huerto, les dio una orden. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue la sentencia de parte del Señor. De ahí que entonces nos queda claro hasta aquí que había una condición para poder mantenerse en la inmortalidad. Al hombre se le dijo: no vas a tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal, no te vas a meter en eso, porque el día que lo hagas, en verdad se acaba tu existencia, ya no vas a ser inmortal, vas a tener que descender de nuevo al polvo.
porque del polvo has sido tomado y al polvo volverás. De manera que sobre esa base viene la serpiente y se presenta ante la mujer. La serpiente fue tomada entonces y poseída por Satanás. Este buscaba engañar a la mujer para destruir tanto a ella como a su marido, a fin de poder quedarse en este planeta como único dueño de todo este planeta, valga la redundancia, que Dios había creado. Así que entonces, ¿qué le dijo a la mujer? Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Fíjate lo que dice allí. Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta capciosa, ¿no? Que podía dar un doble sentido. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso, ¿no? Había dicho que solo no podían comer de un árbol, pero también podía sonar como que iba por el lado contrario la pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así es, hay uno del cual no podemos comer. Así que entonces esta pregunta enredosa hizo que Eva contestara forzadamente a lo que la serpiente le estaba diciendo. Ahora, la mujer debía haberse dado cuenta pues del asunto cuando un animal estaba hablando. Dios no había dicho que habían más seres que hablaran. Pero bueno, el hecho es que la mujer entonces le contesta a la serpiente, versículo 2. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora bien, la mujer hasta cierto punto respondió correctamente la pregunta. Digo hasta cierto punto porque ya fue motivada a conversar con el diablo. Y entonces ella le dijo: acá ha dicho claramente el Señor que no toques ni siquiera ese fruto, porque el día que lo hagas vas a perder tu inmortalidad. No obstante, y a pesar de que la mujer dijo esas palabras, que eran las palabras de Dios, con las cuales estaba defendiendo frente a la serpiente, como era astuta, comenzó a cambiar el sentido de sus palabras y a llevarla por otro terreno. Verso 4, ¿qué dice? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le hizo codiciar a Eva el deseo de ser como Dios. Despertó en ella el interés que no nacía de su corazón, sino que más bien fue porque Satanás en el cielo sabía muy bien de qué lado podía engañar a seres perfectos que habían salido de las manos del Creador. Así que entonces utilizó de la artimaña por la cual él comenzó con su primer duda y sembró la misma duda en la mujer que representa a la iglesia. Y le dijo: lo que pasa es que Dios es egoísta, les ha escondido la verdad, no les ha dicho todo. Les está prohibiendo este árbol porque sabe que el día que coman de este árbol ustedes se van a volver dioses. Ahora, lo que decía la serpiente pues no tenía pies ni cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo Dios, que había creado el huerto, iba a poner un árbol en medio del huerto que bien podía saber que iba a convertirlos en dioses a Adán y a Eva y poner en riesgo la divinidad del Creador? Y que se los iba a dejar ahí libremente para que ellos pudieran comerlo el día que quisieran. Eso no tenía ningún sentido. Y más aún sabiendo que había otro ser que todavía hablaba en medio del huerto y que podía engañarlos con facilidad. No tenía ningún sentido. Así que Eva le creyó lamentablemente a la serpiente algo que no tenía fundamento en nada, que era totalmente vacío y hueco, que estaba dejando notar que Dios no estaba razonando cuando puso los árboles ahí. Si Dios puso esos árboles es porque sabía muy bien que el hombre podía enterarse de cualquier cosa que a futuro se pudiera descubrir. Entonces estaba jugando un riesgo. No tiene sentido lo que estaba diciendo la serpiente, no encaja. ¿Cómo va a decir, sabe Dios que el día que coman van a ser dioses? O sea, se los puso a la mano para que lo combatieran a él.
eso no harías ni tú. Pero la mujer le creyó. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Seguimos leyendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora dice que la mujer vio la parte codiciable para alcanzar la sabiduría, para llegar a ser una diosa, ¿no? Y tomó de su fruto, no lo pensó más, e inmediatamente comió. Y lo que es peor, se convirtió en tentadora de su marido, porque le pasó también a su marido del mismo fruto. Así, de esa manera, fue como el hombre entonces se dio a la tentación del demonio y cayó en la trampa y pecó. Entonces la respuesta del cielo no se dejó esperar. Inmediatamente Dios bajó para conversar con Adán, para ver por qué se había dejado llevar por la serpiente, si había estado advertido de que no comiese de ese árbol. Y cuando Dios llama a Adán, conocemos la historia, se escondió, tuvo miedo, y el Señor vino y entonces le dijo a Adán: ¿has comido de lo que te mandé que no comieras? Bueno, la mujer que me diste, ella me dio, me engañó, yo no sé para qué me has dado a la mujer, en otras palabras. Y la mujer por su parte dijo: no, la serpiente me engañó, si tú no hubieras creado a la serpiente no pasaría esto. Así que entonces el Señor, al escuchar los argumentos de ambos, les dice ahora cuál era el resultado de todo eso que estaba pasando. No solamente habían comido del fruto del árbol prohibido, sino que ahora estaban buscando pretextos en lugar de pedirle perdón al Señor por lo que habían hecho. Versículo 15 al 17, entonces el Señor dictaminó el futuro para ellos. Le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Interesante. Ahora Dios les quitó la alimentación que normalmente la llevaban en el jardín del Edén. Y les dijo: ahora lo que van a comer ustedes son plantas, ya no van a comer las cosas que comían. Qué delicias comerían entonces en el jardín, ¿no? Es decir, todas las frutas, ¿no? Ahora van a comer las plantas, van a tener que cocerlas, hervirlas, ya no va a ser la comida como era en el jardín del Edén, ¿no? Ellos podían pasar por el medio del jardín, jalar las frutas y comer. Todas las vitaminas estaban en las frutas, todo lo necesario, ¿no? Todo lo que era requerible como para que su organismo subsistiera. No requerían de mucho alimento, sino del suficiente como para poder sobrevivir con alimentos que eran directamente sacados del árbol, que eran naturales y que mayormente estos productos eran consumidos crudos, ¿no? En fin, ahí hay mucho para estudiar acerca de la inmortalidad. Pero bien, pasa que entonces el Señor ve esto y le dice a Adán: muy bien, Adán, ahora tu sentencia es esta: polvo eres y al polvo volverás. Desde ese momento entonces se demostró la mentira de Satanás. Satanás había dicho: pequen, desobedezcan a Dios y serán inmortales. Es decir, hay vida después de la muerte, después de haber recibido el resultado de lo que es el pecado. De esa forma Satanás estaba presentando una inmortalidad sin condiciones, sin obediencia a la voz de Dios. Sin duda esto es totalmente contradictorio con los pensamientos de Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, nosotros leemos lo siguiente. San Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Cuáles son las condiciones de la vida? San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nótese bien. Satanás le estaba diciendo a la mujer
que ella viviría por la carne. Es decir, alimenta tu carne y vas a vivir eternamente. Cómete de este árbol prohibido. Es decir, tú vas a vivir por lo que comes. Mientras tanto, Jesucristo dijo, más bien el Espíritu es el que da vida. El Espíritu son las palabras que os he hablado, termina diciendo Jesús. De manera que entonces, si quieres vida, lo que tú tienes que hacer es alimentarte de la palabra de Dios. Eva dudó de la palabra de Dios y perdió la vida. El comer el fruto solamente era una demostración de su duda. Si no hubiera habido el fruto, entonces Eva hubiera podido decir, no, yo no dudé. Pero ahora ya no se podía negar porque estaba demostrando su acción, su creencia. Le creyó a Satanás y obró de acuerdo con lo que creyó. Es decir, fe con su obra. La fe puede darse para el bien o para el mal. Así que debemos que asegurarnos de que nuestra fe esté fundamentada en lo correcto. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice en qué debe fundamentarse la fe para que esté en lo correcto. Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces, para que nuestra fe esté bien fundamentada en lo correcto, tiene que basarse en la palabra de Dios. De esa forma es como entonces se entiende que Eva perdió la vida junto con Adán, porque dejaron la vida en el momento que dejaron el aliento de la palabra de Dios. Interesante. Ahora, Satanás había hecho creer que había inmortalidad a pesar de la desobediencia. Algo que Dios había declarado, como todos han pecado en este mundo, no hay inmortalidad para ninguno. Mas aquellos que salieron victoriosos y fueron fieles al Señor hasta el fin de sus días, fueron tomados como ejemplo para poder mostrar que sí existe la inmortalidad y el premio para aquellos que permanecen en la obediencia a Dios. Tenemos el caso de Enoc y tenemos el caso de Elías, ¿no? Quienes fueron trasladados al cielo vivos y están allí en el cielo. Tal es así que a Elías se le ve otra vez en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces ahí se nota que Elías en realidad está en el cielo. Moisés, por su parte, había muerto, fue enterrado, pero la Biblia nos dice en el libro de San Judas, en el versículo 9 hasta el 11, que nuestro Señor Jesucristo, el arcángel Miguel, vino a llevarse el cuerpo de Moisés, y por eso también a Moisés se le ve en el monte de la transfiguración, ¿correcto? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así es como entonces el arcángel Miguel se llevó el cuerpo de Moisés para el cielo y se le ve, repito, en el monte de la transfiguración a Moisés. Después todos los demás que han muerto en el pasado están en sus tumbas. ¿Para qué llevar trasladados vivos en cuerpo a Elías y a Enoc y luego a Moisés, si luego todos van a estar en el cielo en espíritus desencarnados? Se encontrarían con Moisés y con Elías y le dirían, ¿qué cosa eres tú? Y entonces ellos dirían, somos espíritus descarnados que hemos venido de la tierra de los salvados, ¿no? Así no es, pues. Moisés diría, yo he venido en cuerpo, ¿no? Qué diferencia, o sea, qué privilegio. Mientras ellos no. Elías en cuerpo y Enoc en cuerpo. Esto es contradictorio a todo testimonio bíblico. Bueno, el hecho es de que la Biblia presenta que aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar para los tiempos que Él ha determinado. Cuando Jesucristo resucitó después de que fue crucificado, no olvidemos que un buen grupo resucitó con Él. Así está registrado en el libro de San Mateo capítulo 27, ¿no? De que un buen grupo también resucitó con Jesús, entre los versículos 51 al 54. De ahí que entonces, este grupo de santos hombres del Señor despertaron junto con Cristo y testificaron acerca de la resurrección de Jesús. Y fueron por toda la ciudad. Estos mismos se entiende que fueron los trasladados al cielo junto con Jesucristo cuando Él dijo que se llevó cautiva la cautividad para el cielo. Es decir, que se llevó cautiva la muerte porque se llevó a los resucitados, ¿no?
No hay registro en la Biblia de que los que resucitaron con Cristo hayan vuelto a morir. Así que eso deja entender que podrían ser todos aquellos que ese día subieron con Jesucristo y que en el Apocalipsis se los menciona como los 24 ancianos. Punto aparte, ocupémonos ahora de los demás. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. ¿Qué dice Jesús de todos los que han muerto en su nombre? Fíjense lo que dice acá. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjate bien en lo que dice ahora acá. Jesús está señalando a todos los que han muerto en Cristo, en lo justo, como que están todavía en sus tumbas, que no están en el cielo, que están allí reservados para que en el día en que Cristo venga por segunda vez, estos salgan a resurrección de vida y los impíos a resurrección de condenación. La idea que Jesucristo está presentando acá es que los muertos que han sido en Él, los creyentes en Él, todavía tienen que resucitar para poder recién obtener la vida eterna. Unos a condenación y otros a vida eterna. ¿No sería posible que se hayan mantenido inmortales muchos para que en el día final recién Jesucristo les diga, mira, ¿sabes qué te toca la condenación ahora? Porque se entiende que los malos están en un lugar donde están sufriendo en medio del fuego, el castigo eterno, y los buenos se supone que están en el cielo. Sin embargo, las palabras de Jesucristo nos dicen algo distinto, que ambos están en sus tumbas y que recién van a recibir sentencia. Porque ya sea que estén en el infierno, quemándose, como dicen muchos, o en el cielo gozando, sea lo que sea, ya estarían pues en vida, ya estarían sorprendentemente con sus premios. ¿Por qué? Fíjate bien en esto. Es absurdo pensar que alguien ya se haya ido al infierno y que otro se haya ido al cielo y que luego digamos que Jesucristo viene para poder decir quién se va a condenación y quién se va a salvación. No tiene sentido. O sea, tantos años ya han estado en el cielo, ya han estado en el infierno, y ahora Jesucristo, cuando venga por segunda vez y los saque de sus tumbas, es decir, sus cuerpos, recién les diga quién se va a condenación. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha quemado? ¿Qué ha pasado? ¿Que el cuerpo ahora también se va a ir a quemar? ¿Cómo es eso? No dice eso la Biblia. Son cuestiones que no encuadran, están descuadradas del contexto bíblico. Entonces, ¿qué se nota acá? Que ninguno de los que perecieron en el pasado hayan subido al cielo. No es verdad que estén allá. Hablando acerca del patriarca David, que se supone que fue un hombre santo de Dios, de quien se dice que su hijo es el Mesías, se nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 26 en adelante. Fíjense lo que se dice. El apóstol Pedro escribe acerca de David en relación con la resurrección y también con la muerte de Jesucristo. Fíjate lo que dice allí. Hechos, capítulo 2, verso 26 en adelante. Veamos qué dice en relación con la muerte de Cristo y el patriarca David. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Esto escribe David y está citándolo Pedro en el libro de Hechos. Y aún mi carne descansará en esperanza, refiriéndose a Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, explica Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Miren lo que está diciendo ahí Pedro. Dice, David que murió y fue sepultado. ¿Notas bien lo que está diciendo? Que murió y fue sepultado. O sea, David murió y fue sepultado, y su sepulcro, David en su sepulcro está todavía con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué cosa significa? Que en ningún momento David había sido ascendido al cielo. Más aún, seguimos leyendo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, está hablando de Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora escucha esto. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, escúchalo bien, no subió a los cielos. ¿Qué cosa dice? David no subió a los cielos. Es decir, cuando David murió, el patriarca no subió a los cielos. Sin embargo, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, quien subió después de muerto al cielo, dice Pedro, no fue David, no subió. Pero sí escribió profetizando acerca de Jesucristo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está hablando de Jesús, no está hablando entonces de David, porque David no subió a los cielos. De manera que entonces Pedro está siendo claro de que después de la muerte de David, el gran patriarca, después de su muerte, no fue para el cielo. No hay evidencia bíblica entonces de que aquellos grandes hombres de la antigüedad, santos hombres de Dios, estén ahora en el cielo, ni ningún otro ser humano que haya sido creyente de Dios. No hay evidencia bíblica de eso. Más aún, cuando Job habla acerca de la muerte, y acerca de sí mismo incluso, él declara terminantemente que en la muerte no existe ningún lugar donde se esté consciente, que en la muerte simplemente quedamos inertes. Job capítulo 7, versículos 7 al 10, y que no hay posibilidades ni de comunicación con los que están en la tierra. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. De manera que entonces estos versículos, escritos por el patriarca Job, declaran terminantemente que aquellos que ya están en sus tumbas en el Seol, ahí están, y que no volverán a retornar de allí, no regresarán. Lo que significa que no hay posibilidades de conversar con ningún muerto, que no hay forma de comunicarse con ellos y que ellos no pueden vernos a nosotros. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, fíjate lo que dice las Escrituras acerca de la condición de aquellos que han perecido. No hay forma de que nos comuniquemos. Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Saben que han de morir, o sea, están conscientes. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, los que están muertos no pueden en ningún momento ver a los que están vivos. Lo que significa que no pueden estar en el cielo según este pasaje bíblico. Porque si estuvieran en el cielo, nos estarían mirando. Pero acá dice que ya no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces no hay forma de que desde el lugar donde se encuentran los muertos, que es la tumba, el sepulcro, el cementerio, el Hades, Seol, Gehenna, infierno, infernus, etc., no pueden comunicarse con los vivos. La palabra infierno solamente deriva del término infernus, que significa bajo tierra. No dice que es un sitio con fuego. La palabra Gehenna, que Jesucristo utiliza en el libro de San Marcos, capítulo 4, no tiene nada que ver con lo que se ha hecho creer de que es un sitio donde se están quemando por siempre las personas y que están sufriendo. No. Todo eso ha sido mal utilizado. La palabra Gehenna viene simplemente de una comparación que Jesucristo hace donde se echaban las basuras, los restantes de muchos cuerpos que habían sido muertos y que se estaban quemando y quemando por buen tiempo, y Jesús comparó eso con lo que sería la destrucción final de los impíos en el fuego eterno. ¿Correcto? Y le llamó la tumba que siempre arde, o infierno que está lleno de fuego. Bien, pero bien, vamos avanzando por partes. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, sobre el contexto de lo que dice en el verso 5 y 6, que los muertos nada saben, que los muertos están totalmente en un estado de inconsciencia, dice el verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. De manera que entonces las Santas Escrituras nos enseñan claramente que en ningún momento los que van a la tumba, puedan tener algún tipo de actividad física o actividad de vida. Para nada, por completo. Aquí se nota que en ese lugar no hay ciencia, no hay trabajo, no hay nada para poder realizar. Y que mientras estás en vida, hagas todo lo posible porque más bien en vida realices todo lo que tenías que realizar, todos tus trabajos. Con todo esto que leemos hasta acá, la Biblia muestra con claridad que no hay evidencia de que el alma sea inmortal. Por el contrario, nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, lo siguiente en relación con el alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que entonces la Biblia dice que el alma muere, no dice que el alma es inmortal. No hay almas inmortales. No se dice que simplemente serán destruidas las almas al final del tiempo. Simplemente dice, el alma que pecare, esa morirá. De manera que entonces, cuando nosotros leemos este texto, entendemos con claridad que no existe la inmortalidad del alma, que es simplemente un idealismo que viene del paganismo. Los paganos creían que los muertos se podían comunicar con los vivos. En el libro de Isaías capítulo 8, verso 19, se nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 8, verso 19, en relación con la comunicación con los muertos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? De manera que Dios prohibía la comunicación con los muertos porque no era comunicación con los muertos en realidad. Salmo 106, versículo 28 y 37 nos explica qué cosa eran los muertos en realidad, tal como los creían los paganos. Salmo 106, versículo 28 y 37. Dice la Escritura. Salmo 106, verso 28 y 37. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios dedicados a los muertos. Verso 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, la adoración a Baal, los sacrificios dedicados a Baal, a un muerto, era sacrificio a los demonios. Ya de esto hemos hablado en la idolatría y por eso dije que había una relación estrecha entre la idolatría y la inmortalidad del alma. Los paganos habían creído la mentira de Satanás desde el jardín del Edén de que el alma que peca vive para siempre, que es inmortal. De manera que entonces ellos hacían creer que sus dioses eran seres humanos que habían existido, pero que se habían convertido ahora en seres divinos porque habían alcanzado la divinidad. Con ese engaño hacían pensar a la gente que después de la vida había más vida y que podía continuarse la existencia más allá del cuerpo. Y de ahí salieron pues las doctrinas gnósticas que enseñaban que vivir fuera del cuerpo es vivir mejor. Esas doctrinas gnósticas hacían pensar que más bien había que luchar por deshacerse del cuerpo, de la carne, para poder vivir solo en el espíritu. Y de ahí pues se desarrollaron creencias falsas del libro de Caín, ¿no? Donde dicen que Caín y Abel se pusieron de acuerdo. Y Abel dice que le dijo a Caín, ¿sabes qué, hermanito? Mátame para yo salir de este cuerpo de una vez porque ya estoy harto y ahora quiero vivir en el espíritu. Un cuento por demás, ¿no? Porque la Biblia dice claramente que Caín fue condenado más bien por Dios por haber matado a su hermano. Así Dios no iba a ser injusto de condenar a una persona que más bien su hermano le había dicho, por favor, mátame, ¿no? ¿Cómo va a ser así? La Biblia nos pinta otra historia distinta, ¿no? La rebelión de Caín hizo que odiara a su hermano Abel y lo asesinara. Luego salió también la creencia del Evangelio de Judas, ¿no? Donde los gnósticos hacen creer que Judas se había puesto de acuerdo con Jesús y le había dicho
que ya estaba harto de poder estar, que Jesús le había dicho a Judas que ya estaba harto de poder estar en el cuerpo y que necesitaba vivir en el espíritu y que por favor lo traicione, que lo venda para que pudiera irse a la cruz y de una vez separarse del cuerpo. Bueno, eso es una historieta, ¿no? Estas cosas fueron prácticamente escritas por el año 165 después de Cristo y se sabe ahora que eran doctrinas espiritualistas basadas en las creencias gnósticas que no tienen fundamento, pies ni cabeza. En fin, el gnosticismo solamente enseña que tú tienes que buscar el conocimiento interior de tu alma. La gnosis significa conocimiento, pero no conocimiento de la palabra de Dios, no tiene nada que ver con ese conocimiento, sino con el conocimiento interior. Vale decir, con lo que tú sacas de tu mente, del interior de tu cuerpo, de allá de las profundidades de tus células, de tus neuronas, etc. En fin, un sinfín de cosas que no tienen fundamento. Y que eres tú el que encuentra a Dios dentro de ti, ¿no? Y por eso buscan la divinidad interna. Algo contrario a las Santas Escrituras, pero que favorece a la idea de la serpiente que dice que puedes llegar tú a descubrir tu divinidad mezclando el bien con el mal. Bueno, todo eso se formó a base de las ideas paganas. Pero Dios había declarado terminantemente que comunicarse con los muertos, con los pitones, era abominación. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 hasta el 13 nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Desde el 10, por favor. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, con los pitones. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así el Señor había declarado que comunicarse con los espíritus, supuestamente los espíritus de los muertos, era comunicarse con los demonios y que era abominación para con Jehová. Ahora, estos supuestos muertos daban comunicaciones contrarias a los principios de la palabra de Dios y hacían que la gente se desviara de Dios. Por lo tanto, entonces no puede ser nada relacionado con la divinidad, con Dios, el hecho de conversar con este tipo de seres que son los demonios. Así que la creencia de la inmortalidad del alma y la comunicación con los muertos es totalmente opuesta a hablar de inmortalidad. Para nada, no tiene ningún sentido. Porque fíjate en esto. Según la creencia de los paganos, los seres humanos se convertían en seres superiores, divinos. ¿Cómo podía ser que el divino, Dios, haya dicho una cosa y que ahora los nuevos divinos digan algo contrario al que dio la vida desde el principio, a Dios? No tiene sentido. Lo que dice Satanás es opuesto, es totalmente errado. No está diciendo lo correcto, está hablando algo que no tiene pies, ni cabeza, ni fundamento. Sin embargo, siempre ha habido gente que se ha creído el cuento porque no escudriña lo que dicen las Escrituras. Así que sigue las ideas simplemente porque está acostumbrado a escuchar cosas que le hagan picar los oídos, como dice Pablo, y que reciba simplemente mensajes apóstatas. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, ¿por qué se menciona el alma entonces y qué es el alma? Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del alma. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Ya que hemos entrado en el terreno de que las almas no son inmortales, entonces, ¿qué es el alma? ¿Por qué se dice que no es inmortal y por qué se dice el alma que pecare esa morirá? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, aquí se menciona que la mezcla del aliento de vida que Dios estaba dando al hombre más la parte de la materia lo convertían en un ser viviente. ¿Qué cosa era ese ser viviente? En algunas otras versiones dice un alma viviente, pero veamos qué sigue diciendo esta misma versión en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 45, 15, versículo 45, hablando acerca del primer hombre que fue creado, hasta el versículo 47. 1 Corintios 15, 45 al 47. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Así que entonces, el ser viviente significa alma viviente. Y la mezcla
del cuerpo la materia, el polvo, con la que fue formado Adán, más el soplo del aliento de la palabra de Dios, que es el espíritu, conformaron a un ser que se llamó un alma viviente. Interesante. Así que nosotros, los que estamos en vida, somos almas vivientes. Y los que están muertos son almas muertas. Fácil de entender. El alma que pecare, esa morirá. Entonces las almas son los seres humanos, conformados por sus pensamientos en unión con el vehículo de su cuerpo. De tal forma que todo lo que es el alma, cuando se dice que es el alma la que va a determinar la salvación del hombre, que nuestras almas estén preparadas, se está diciendo que nuestra personalidad sea la que esté preparada para el día del juicio, cuando Cristo determinará quién se va a la salvación y quién se va a la perdición. ¿Está claro? Ahora, resulta que hay algunos que han pensado que el alma es el espíritu, pero no es así. Acá acabamos de ver que no es así. Fíjate, mientras Génesis capítulo 2, versículo 7 nos habla de la conformación del ser humano, haciendo un muñeco de tierra y soplando aliento de vida en su nariz, y que este conjunto de estas dos cosas conforman al ser viviente, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice lo que sucede con el hombre a la inversa. ¿Correcto? Vamos a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, el soplo de vida es llamado el espíritu de vida que vuelve a Dios que lo dio. Así que entonces, la parte del espíritu en el hombre es el soplo del aliento de vida que Dios le da y que hace que la mente del hombre entre en función, en actividad. De ahí que entonces está claro para nosotros que una cosa es el alma, que es la conformación del espíritu con el cuerpo, con el muñeco de tierra. Y otra cosa es el espíritu. No hay que confundir al alma con el espíritu. El alma es la unión de la materia con el espíritu. El espíritu no es la materia, es el chispazo de vida que Dios da. Génesis capítulo 7, verso 25. Fíjense lo que dice el texto bíblico allí. Génesis capítulo 7, verso 25. ¿Qué pasó cuando fueron muertos todos los animales? 7:24, ¿no? Hasta el 24. A ver, estamos yendo de repente al 7:5. Estoy equivocando de repente el texto. A ver, en un momento lo vamos a buscar, ¿ya? A ver si mientras lo vamos buscando ese texto donde se menciona y todo ser viviente que tenía espíritu de vida en sus narices murió. Estamos por ahí cerca. 7:21, ¿no? 7:22, vamos a Génesis 7:22, ahí está. Vamos con ese texto. Y fíjese bien lo que dice acá. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Gracias, hermana. Esto nos deja en claro qué cosa, que el espíritu de vida es el aliento que Dios había soplado en la nariz de Adán. Miren lo que está diciendo, ¿eh? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Vale decir que el espíritu no es otra cosa que el soplo, el aliento. Ahora bien, algunos creen que el espíritu es un ser desencarnado, descarnado, más claro, y que está divagando por ahí, que eres tú pero sin el cuerpo. Eso es lo que dicen del espíritu, ¿no? Pero acabamos de leer en la Biblia que no es así, que el espíritu solo es el aliento de vida. Y cuando en Eclesiastés 12:7 dice que el día que el hombre perece, sale de él el espíritu, el aliento, significa que el hombre expira, bota el aliento de vida, vamos a llamarle así. Eso es lo que está pasando.
Así que algunos han pensado de que ese espíritu se va para el cielo en la forma de un ser humano transparente, del que se está yendo, del que está muriendo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia solo enseña que el aliento de vida se vuelve a Dios que lo dio. Eso es todo. Pero que en ningún momento significa que eso enseñe que la presencia de esa persona está llegando hasta el trono de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 23, verso 46, nosotros leemos acerca, desde el versículo 43, de cómo fue el día en que Jesucristo estaba pereciendo en la cruz y estaba entregando el Espíritu, ¿correcto? En aquel día, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, uno de los ladrones que estaba en su costado le había dicho a Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le había contestado a este llamado buen ladrón que estaría asegurado para el reino con las siguientes palabras. Entonces Jesús le dijo, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esta frase hay muchos que han declarado, ahí está clarísimo lo que está diciendo, que ese mismo día ese muerto estaría en el paraíso con Jesús. Lo que pasa aquí es que han habido ciertos detalles en la traducción de los signos de puntuación que no han sido puestos como debían de ser. ¿Y en qué nos damos cuenta? A continuación voy a presentar eso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy. Esa era la forma en que debía de estar presentado este texto, porque en el original la conjunción que no existe, ¿correcto? Así que esto está añadido, el que. Ahí era simplemente la fila que tocaba es, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy te estoy diciendo esto, que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero ahora vamos a ver con la misma Biblia si eso es así, porque podría ser simplemente una explicación antojadiza. Vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, después de que le hizo la promesa al llamado buen ladrón, ¿qué cosa ocurrió? ¿Qué incidente se dio? San Juan, capítulo 20, versículo 17. Dice así, cuando resucitó Cristo y María Magdalena quiso tocarlo, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, 3 días después de que le hace la promesa al buen ladrón, estarás conmigo en el paraíso, Jesucristo le dice ahora a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido al cielo. Si ese mismo día Jesucristo hubiese subido al cielo con el buen ladrón, entonces le hubiera dicho a María Magdalena, no te preocupes, ya he estado allá en el cielo, ya me he llevado también al buen ladrón porque ya se salvó. Nada de eso mencionó. Contrario a eso dijo, todavía no he subido a mi Padre, no he ido al cielo. Así que entonces está más que demostrado y claro que Jesucristo no enseñó para nada que ese hombre estaría en ese día en el cielo con él. Que esto en realidad era una promesa a futuro. Muy bien. Pero eso no es todo. Sigamos leyendo en San Lucas, ¿qué más ocurrió en ese mismo día? Estábamos en el versículo 46, 43 nos quedamos. Seguimos avanzando. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46 ahora. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora bien, cuando Jesús dice en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús no se fue para el cielo. En primer lugar, su cuerpo seguía acá en la tierra, porque todavía tenía que resucitar. Y porque ahí estaba puesto en la tumba de José de Arimatea. Cuando habla de su espíritu, tampoco significa que él se fue para el cielo. ¿Por qué? 1,
porque entonces a María le dijo, no me toques porque no he subido todavía a mi Padre. Y 2, porque Jesucristo había declarado, no dejarás mi alma en el Seol, sino que me resucitarás, me darás vida. Lo que significa entonces que Jesucristo conscientemente declaró que su cuerpo seguiría aquí en la tumba y que Él estaba allí en la tumba, que estaba dormido. Interesante. Es decir, estaba como cualquier otro que iba a su tumba, pero que la promesa era que resucitaría. ¿Para qué resucitar a Cristo si ya estaba en espíritu? No tendría ningún sentido. Cristo cuando resucita, resucita en cuerpo y comió pan. Lucas capítulo 24 nos cuenta, nos relata, ¿no? Desde el versículo 27 hasta el versículo 44, cuando se encuentra con sus discípulos, de todo, les empieza a decir que por qué se asustan al verlo a Él, que Él no era un fantasma. ¿No hay algo de comer todavía?, preguntó, ¿no? Y entonces los discípulos le presentaron pan, pescado con miel, y Jesucristo se lo comió y dijo, un espíritu no come como veis que yo lo hago, porque no tiene carne ni tiene huesos. De esa manera Jesucristo demostró de que en realidad Jesús no había ido para el cielo, que cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, se estaba refiriendo solamente al chispazo de vida. Cuando él mencionó un espíritu no tiene carne ni huesos, se estaba refiriendo al ideal que ellos tenían de un fantasma. Se refería a un fantasma. Así que yo no soy ningún fantasma, dijo Cristo, yo estoy en carne y hueso, soy real, porque los fantasmas tenían que ver con los demonios. Así de sencillo, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, verso 39, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que entonces se demostró con esto que Jesucristo durante los días que estuvo en su tumba estaba como cualquiera, en estado inerte. No podía pensar, no hablaba nada, no tuvo comunicación con nadie. Simple y llanamente esperó la resurrección. Y el día que resucitó Jesucristo, ese día entonces volvió a la vida. Si Cristo hubiera sabido que en espíritu iba a seguir vivo y que no iba a pasar más allá de eso, ¿por qué le iba a tener entonces tanto terror al momento del enfrentamiento con la muerte? Porque Jesucristo le dijo a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa, en el huerto de Getsemaní, y llegó a sudar gruesas gotas de sangre al saber que se iba a enfrentar con la tumba, cargando con todos los pecados del mundo, y que esto podría determinar la perdición o la salvación de la humanidad. Pero en fin, ahí se nota claramente de que en realidad ninguno de los muertos se va al cielo. En el caso de Lázaro, que fue resucitado por Jesús, después de resucitado no contó ninguna experiencia del cielo. Es más, le hubiera dicho pues a Jesús, no Señor, ¿para qué me has traído? Si yo estaba feliz, ya estaba en el cielo, porque le tocaba el cielo a él, era de los buenos, era amigo de Jesús. Y Jesús no le hubiera hecho ningún bien a Lázaro trayéndolo otra vez de vuelta a la tierra. Así que no tiene ningún sentido. Si el morir te llevara al cielo, sería entonces la muerte una amiga del ser humano, no sería enemiga. El apóstol Pablo, cuando habla de la muerte, la presenta como un enemigo. El último enemigo que será destruido será la muerte, dice él. Así que entonces, ¿de dónde se ha sacado la idea de que la muerte pueda ser algo favorable para el ser humano? Para el creyente no tiene ningún sentido. De manera que, por todos estos versículos y textos que acabamos de leer hasta acá, se demuestra que el espíritu solo es aliento de vida, y que cuando dice que vuelve a Dios, que lo dio solamente es el chispazo de vida que regresa a Dios, y que por lo tanto decir que los espíritus están paseando por algún sitio no es bíblico, es totalmente antibíblico. ¿Está claro? Muy bien. En conclusión, hasta aquí, porque vamos a tocar una segunda parte de lo que es la inmortalidad. Y en ella vamos a hablar acerca de cómo será la destrucción final de los impíos y de cómo hay algunas partes bíblicas que se presentan como objeciones a la idea
de lo que la Biblia presenta, que el único que tiene inmortalidad es Dios. Así lo declara 1 Timoteo 6:16, ¿no? El único que tiene inmortalidad es Dios. Después no hay más inmortalidad. Sin embargo, se hace pensar de que existe la inmortalidad sin Dios. Y vamos a ver qué va a pasar con todos los impíos al final del tiempo. Miren lo que se dice de Dios, ¿no? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. Muy bien. Hasta aquí entonces, demostrado bíblicamente el asunto de la inmortalidad del alma. De que la palabra del Señor no enseña que hay inmortalidad del alma y que en este momento justos e impíos están esperando al día de la resurrección. Cristo fue claro, ¿no? Unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Ahora, la palabra resucitar significa volver a la vida. La resurrección de Lázaro muestra claramente qué cosa es haber estado en el estado de muerte así completa, de 4 días, y volver a la vida. Eso se llama resurrección. Hay algunos que querían hacer creer que Lázaro no resucitó, sino solo que revivió. Mentira, Señor. Marta fue clara. Su cuerpo ya hiede, ya estaba apestando, ya había olor, lo que significa que ya estaba descompuesto. Y desde la descomposición, Jesucristo llamó a Lázaro a la vida. Porque más antes se había hecho creer que la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín solamente habían sido gente que había revivido de una catalepsia. Pero ahora con Lázaro ya no podían decir más eso, ¿no? Por eso es que los fariseos y los escribas no persiguieron tanto al hijo de la viuda de Naín ni a la hija de Jairo, pero sí persiguieron a Lázaro y lo quisieron matar, el complot contra Lázaro, porque Lázaro ya era una prueba irrefutable de una resurrección real. Ahora bien, la resurrección, resucitar, significa volver a la vida. ¿Por qué se le llamaría resurrección si estuvieran vivos ya en el cielo o en el infierno? No tendría sentido. No va con la enseñanza bíblica. En el libro de Apocalipsis 14:13, el Señor declara de que aquellos que han muerto en Cristo y que van a ser los que resuciten, ellos van a descansar, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, cumplieron su trabajo y sus obras son las que son contadas, pero ellos están descansando. Mira lo que dice. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Interesante, descansan de sus trabajos. Ellos ya no tienen más actividad, pero sus obras siguen con ellos porque son recordadas, no son olvidadas. Así que con todas estas pruebas, la Biblia muestra que no hay forma de comunicarse con los que ya o con los que han muerto. Así de sencillo. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es parte de la grande Babilonia, de aquellos que pertenecen al estado profundo y que pertenecen a la iglesia profunda. A decir verdad, la base para sus creencias de toditos ellos es la inmortalidad del alma. Al darse cuenta de que no hay esa creencia, que no es bíblica, que Dios no tiene nada que ver con eso y que el diablo jamás podría darle inmortalidad a nadie porque no lo ha hecho, esto significa que es momento de decisiones. O te quedas con el estado profundo y la iglesia profunda, o te unes con ellos, o te separas por completo de las ideas de esas creencias y te separas también de esta gente que todavía quiere seguir creyendo en eso y te pones de parte de Dios por completo. O seguimos la Biblia o seguimos la tradición. Ha llegado la hora de hacer la gran diferencia. O los mandamientos de Dios escritos en su palabra o las tradiciones hechas por el ser humano sobre supuestos e imaginaciones. No hay contradicción en las cosas de Dios. No es posible aceptar las ideas de los tradicionalistas, aún del magisterio de iglesias o de llamados padres en la iglesia,
sobre bases que no tienen fundamento bíblico en relación con la inmortalidad del alma. Es hora de tener que discutir el asunto. En lugar de cerrarnos en nuestra idea y de pensar solamente en lo que siempre hemos recibido como instrucción, sería bueno echarle un vistazo a lo que la Biblia enseña. Recuérdese que la verdad de Dios es una verdad infinita y que siempre hay lugar a seguir descubriendo más y que no podemos quedarnos ahora con una sola idea y detenernos allí. ¿Por qué? Fíjate por qué. Si el enemigo de las almas encuentra una grieta por la cual meterse, lo hará. Y si todavía hay una lucha contra el ocultismo, el espiritismo y lo malo del demonio, y todavía nos aferramos de una de sus creencias, será la grieta por la cual el diablo se meterá. No podemos ahora permitir eso. Si se ha de contrarrestar al ocultismo y a todo lo malo de Satanás, como dice el apóstol Pablo, derribando todo aquello que nos lleva contrario a la obediencia a Cristo, entonces no ganaremos nada. Todo lo que se ha ganado se habrá perdido. Así de sencillo. Así que es la hora de analizar bien las creencias. Necesitamos enfrentarnos al enemigo de las almas con la Biblia en la mano y solo la Biblia, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los santos hombres de Dios, como lo hicieron aquellos grandes que despertaron al mundo hacia la necesidad del conocimiento de las Escrituras. Analicemos, por favor, esto de una forma sencilla, tranquila, analítica, con el Espíritu del Señor, pidiendo en oración, buscando al Señor con todo el corazón. El hecho de que se carguen todavía algunos errores, porque todavía hay mucha luz que tenemos que descubrir, no prueba que no tengamos que analizar más y más la Biblia hasta comprender las verdades expuestas en ella. Digo esto solo como ilustración. Estamos en un periodo donde nos hemos encontrado que mucho de lo que se creía de la medicina, de las curaciones, de las enfermedades, no era como se había venido enseñando en estos últimos años. Y que en realidad las funciones del cuerpo, el funcionamiento de nuestro sistema, la defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, no era como se estaba pensando, era más distinto de lo que se creía. Que las enfermedades, como habían sido enseñadas incluso a través de las universidades en relación desde cánceres hasta enfermedades más sencillitas, menos complejas, resulta que nada de eso había sido como se pensaba. Y que ahora, gracias a los últimos estudios que se están dando, debido a esa llamada pandemia que ha habido, y que varios médicos se han puesto a investigar para buscar el origen de lo que podría haber causado un mal como el que se había dicho que se estaba propagando por el mundo, los ha llevado a muchos a profundizar como nunca en cuestiones que no se imaginaban de la biología, en microbiología, que han empezado a estudiar más de los asuntos nucleares para llegar hasta lo más profundo de la vida del ser humano como es, y que se ha entrado en estudios de inmunología y que ahora mismo se está estudiando cuestiones que tienen que ver con los genes, la parte genética, lo que tiene que ver con la extensión de la vida, la mortalidad y la inmortalidad, el envejecimiento, cosas como esas que nunca se habían profundizado, tanto ahora se están profundizando, y que incluso se están descubriendo cosas sorprendentes en esos estudios, ¿no? Y que se ha llegado a encontrar la sincronía de los telómeros, que era algo que no se entendía en el pasado, pero que ahora se está empezando a comprender, pero que hay mucha tela todavía ahí para poder tener que coser, mucha madeja para poder tejer, porque hay muchas cosas más que la Biblia menciona en relación con lo que es la vida, con lo que son las enfermedades, y que la Biblia muestra que en realidad la vida está muy relacionada con el tipo de información que recibimos. Se tiene que llegar todavía al punto donde se va a llegar a descubrir
que cada palabra, que cada enseñanza que nosotros recibimos afecta directamente a la inmortalidad y a la mortalidad. Y que por lo tanto finalmente se encontrará dentro de la estructura celular del cuerpo del ser humano, que son enseñanzas las que producen vida, y que las enseñanzas producen sangre, y que la sangre carga enseñanzas dentro de ella. Hay cosas que todavía se tienen que captar. Dentro del sistema humano hay muchas enseñanzas que están escritas por el Espíritu de Dios a través de lo que hemos recepcionado en nuestra vida, y que al partir como seres humanos mortales podemos llegar en el proceso de la vida a la inmortalidad. Y eso no porque nacemos inmortales, sino porque adquirimos la inmortalidad debido a las enseñanzas de aquel que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí hay mucho por descubrir. Quizás las eternidades muestren mucho más sobre ese asunto cuando se profundice en ellas en los tiempos cuando el Mesías establezca su reino. Pero por ahora hay cosas que todavía se tienen que llegar a comprender. Pero sea lo que sea, el asunto aquí es clave y pertinente. Debemos buscar en las Escrituras, como en ese tiempo de la llamada pandemia, más conocimiento, del cual se creía que ya era lo que se había obtenido como conocimiento, pero que ahora se demuestra que no había nada. Igual pasa con las Escrituras. Pasa que se haya podido creer en tradiciones por años y en enseñanzas de eminencias dentro del magisterio mismo de las iglesias, pero que sería bueno darles un repaso, que nunca es pérdida de tiempo, que nunca va a ser algo negativo, sino que al contrario, va a ser que la luz reúna a todos en uno. Ahora es cuando el remanente del Señor tiene que unirse, y que saldrá de todos los lugares para conformar un solo grupo con una misma verdad, la verdad que parte de las Escrituras y que destruirá por completo la falsedad ecuménica que se ve en este mundo. Es hora de que el pueblo del Señor se convierta en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el último pueblo que queda. El pueblo que ahora está en lucha es el que proclame el tercer ángel, denunciando la alianza ecuménica de la Iglesia profunda y el Estado profundo. Pero de ese pueblo todavía se dice que se termina con un remanente que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos serán lo último que quede. Asegurémonos de estar ahí. Y ahora, cada uno de nosotros, desde presidentes que hayan aceptado la verdad de la búsqueda de Dios y la lucha contra el mal, y desde representantes de iglesias, de las diversas iglesias, que hayan llegado a esta conclusión y hayan abierto los ojos a que hay una iglesia profunda en cada una de sus iglesias, de cada uno de ellos, y que hay que contrarrestar ese mal completo, nunca a medias. El peor error que se cometió en tiempos de Josué fue que dice que el pueblo no sacó la idolatría por completo. Y el ángel le dijo en Boquim: ¿por qué habéis hecho esto? Ahora estos van a ser puñales a vuestros costados. Eso no debe volver a ocurrir, porque esta vez sí se va a tomar la tierra de Canaán. Cristo Jesús vendrá especialmente para poder otorgar a su pueblo esa tierra prometida que Josué no pudo entregarla al pueblo de Israel. Ahora es el momento. Así que todos los que creen en Dios, todos los que aceptan la voz de Dios, todos los que se dan cuenta que Dios ha acompañado y sigue acompañando a su verdad y la va a acompañar hasta el fin del tiempo, y a los que son fieles a Él, por más de que hayan cargado con muchas tradiciones, es el momento de parar con ellas y buscar qué dice la Biblia. Centrémonos por ahí. Si fuésemos los primeros que están descubriendo la verdad de la Biblia, lo primero que haríamos sería agarrar la Biblia. Nos olvidaríamos de todo lo que han dicho otros para tomar las Escrituras. Porque es un tiempo donde tenemos que ver con transparencia la verdad. Ya hemos visto que los errores han traído consecuencias en las iglesias y que es el momento de que esos errores sean evitados. El remanente tiene que empezar de cero con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y debe buscar ese conocimiento ahora, en este corto periodo que queda, porque es el momento en que Jesús ha prometido que
que Él mismo estará dándonos su palabra para poder conquistar el mal. Cada uno decide. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que podamos ahora buscar las Escrituras como nunca lo hemos hecho y que podamos dejarnos guiar solo por ellas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus maravillosas enseñanzas de tu santo libro, porque abres nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Te queremos rogar, Padre Santo, que nos sigas dando este conocimiento de vida eterna, que al igual que Pedro podamos decirte, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Porque solo tú hasta acá nos has guiado y tu mano poderosa nos ha acompañado, a pesar de que no tenemos ningún mérito para presentar delante de ti, puesto que todos los méritos, Señor, solamente son tuyos y solo dependemos de tu favor y de tu gracia. Por eso, Señor, te pedimos tu bendición para que cada uno de tus hijos a nivel mundial, desde presidentes hasta representantes de las iglesias y miembros laicos, podamos, Señor, estar unidos solamente en una verdad, que haya un solo rebaño y un solo pastor, para que tu verdad, Señor, sea publicada ante todas las naciones, como las aguas cubren el mar. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en relación con las doctrinas bíblicas, en este caso la inmortalidad del alma. No te olvides de que en breves momentos ya estamos para despedir el sábado. No te retires de la sintonía. Y también no te olvides que la próxima semana hemos visto la postergación para la campaña de la semana de oración de fin de año. Así que corre la voz. Diles a todos que la próxima semana estamos llevando a cabo ya esa semana de oración. Que el Señor te bendiga. Amén.